Shalom, ya estamos en el cuarto día de Hanukkah. Damos gracias al Eterno por todo lo aprendido, por lo que aprenderemos hoy, por lo que seguiremos aprendiendo en lo que queda de esta fiesta, lo que quedan de estos 8 días de tanta bendición, estos 8 días de milagros, 8 días de agradecimientos, 8 días en donde estamos siendo confrontados para ser edificados, para crecer, para avanzar. Así que sin duda alguna pienso de que estos 8 días van a ser de una elevación para cada uno de nosotros, pero de una forma tremenda, como así también por nuestras familias, nuestros seres queridos, los miembros de nuestras comunidades, etcétera. Partíamos en un principio de esta fiesta en particular, dando a conocer de que no solamente que nuestras oraciones sean individuales, que no solamente sean oraciones dirigidas a nosotros mismos, sino que también nosotros podamos ser mucho más extensos en nuestra oración, para que así también otros puedan verse bendecidos, puedan verse beneficiados eh, por la luz de Hanukkah. Por esa razón en particular, está muy relacionado con lo que queremos hablar el día de hoy, de dar gracias por el milagro de ser personas con valores. Y es ahí en donde también nos debemos posicionar un poco, porque muchas veces nosotros hablamos de los principios, hablamos de los valores que no pueden ser transgredidos, etcétera. Y es aquí en donde vamos a ver algunos aspectos para poder definir en nuestra vida qué tipo de valores deben estar y cómo nosotros también debiésemos trabajar en ellos, y así también darnos cuenta de que claramente hay muchos aspectos en los cuales nosotros debemos mejorar. Por lo tanto, es así como vamos viendo en este cuarto día de Hanukkah lo importante de poder ser personas con valores. Y es aquí en donde planteamos primeramente la pregunta: ¿por qué son tan importantes los valores en el judaísmo? Y esto está relacionado directamente porque es prácticamente la característica central del pueblo. ¿Qué quiere decir todo aquello? De que igual lo vamos a ver un poquitito más adelante, pero debemos entender y siempre recordar de que Israel ha sido puesto como luz a las naciones. Y es así también de como el pueblo en particular es luz a las naciones, así nosotros como miembros del pueblo claramente debemos ser luz en todos aquellos que están a nuestro alrededor, en todas aquellas personas que forman parte de nuestra vida. Si tú te pones a pensar en un momento, no solamente nuestros grupos de personas con los cuales interactuamos están relacionados con una quejilat, tú puedes ir o con una cajal, con una sinagoga, con un grupo de estudios, etcétera, sino que también tú te vas desarrollando y desempeñando en otras áreas. Puedes tener tu trabajo, tu emprendimiento, tu empresa, puedes estar estudiando. Por lo tanto, sí o sí, tienes que estar interactuando con las demás personas. Y es ahí en donde tú te das cuenta netamente de que hay un concepto de que toda persona es un mundo distinto con sus propios problemas, sus propios desafíos, las propias frustraciones, etcétera. Por lo tanto, la idea es de que la persona que tiene la palabra del Eterno, la persona que tiene Torah, puede influenciar en aquellos lugares y no ser influenciado por la oscuridad que están viviendo ellos. Por esa razón, cuando nosotros hablamos de ser personas con bondad, de ser personas que prácticamente están comprometidas con lo que le está ocurriendo a los demás basado en los valores, ahí entendemos de que el tener el valor o tener principios no se trata solamente de algo individual de nosotros mismos, sino que se trata de que lo que hay en nuestro interior, cómo nosotros lo podemos compartir, lo podemos replicar a las personas que de verdad lo están necesitando. Entonces, dicho eso, es fundamental de que nosotros entendamos este concepto por el hecho de que constantemente los judíos se dicen a sí mismos, a los hijos y a todo el mundo: procuremos ser mejores, seamos buenos, seamos luz. En cierta forma, ¿qué es lo que nos quiere decir todo eso? Marquemos una diferencia. Nosotros ya hemos visto, lo vemos diariamente a través de los noticieros, a través de la información, a través de todo aquello que está dispuesto y disponible para ti, basado en las comunicaciones y las informaciones, que cada día la sociedad se va denigrando más y más. Por lo tanto, tienes dos alternativas: o tú te acomodas a ese sistema como tal, o tratas de trabajar para marcar una diferencia.
Sé que esta alternativa, la segunda, es mucho más difícil, claramente, porque prácticamente es nadar contra la corriente, es ir contra lo que el sistema mismo ha estado determinando, etcétera. Pero basado en eso, claramente, lo que tiene que producirse en nuestra vida es el hecho de poder tener sumamente claro los valores y los principios por los cuales nosotros nos guiamos. ¿Qué tan fuertes, qué tan enraizados están? Porque de lo contrario, todas las influencias que vienen desde afuera van a generar de que tus opiniones puedan cambiar. Hoy en día eso es muy común. Para que nadie te diga algo, para que nadie te pueda reprochar tu respuesta, y a pesar de que tú no piensas lo que el grupo está pensando, o tú te quedas callado o callada, o prácticamente de la boca hacia afuera tú dices sí estoy de acuerdo, pero interiormente no estás de acuerdo. Y esas cosas ocurren muchas veces para o no quedar mal con el resto o para que te puedas evitar algún tipo de problema, etcétera. Y eso lamentablemente está ocurriendo a nivel general, en donde muchas veces las personas que tienen Torah están calladas, no están dando a conocer también su opinión. Por lo tanto, nosotros debemos entender de que la persona que sí tiene la palabra del Eterno, la opinión de esa persona es tan válida como la de cualquier otro, independientemente si esta persona o la opinión de esta persona va a ser aceptada o no. Pero si la persona que tiene la luz en su vida no es capaz de darla a conocer para alumbrar, aunque sea un poco, pero alumbrar algo, ese ambiente de oscuridad, ¿quién lo va a hacer? Entonces, es aquí en donde los valores en particular, ser de personas con valores, está relacionado directamente con lo que hay en nuestro interior y cómo nosotros lo podemos proyectar, no solamente con palabras, sino que también con acciones, para que otros puedan ser rectificados también. No van a ser rectificados por otra persona que está en oscuridad, no van a ser rectificados por otra persona que no tiene Torah. Por eso es sumamente importante posicionarnos en el rol protagónico que el Eterno nos ha puesto en el escenario de esta tierra para que así también podamos cumplir con aquella misión. Nuestro pueblo es el elegido para transmitirlo, tal como lo dijo Isaías, Or Lagoín, una luz a las naciones. Y si nos vamos al Brit Hadashah, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo un claro ejemplo. En más de una oportunidad hemos dicho y hemos recalcado la importancia de no solamente decir de que somos discípulos de Mashiach, sino que demostrarlo. Tú te has dado cuenta de personas que hablan mucho de Torah, pero tienen pocas acciones de Torah. Muchas personas que te pueden citar pasuk de memoria, pero hasta qué punto ellos lo pueden claramente vivir. En cierta manera, como hemos dicho en más de una oportunidad con nuestro grupo de estudio, más vale que tú te sepas un pasuk o un versículo y lo apliques en tu vida, versus que te sepas 1000 versículos y no apliques ninguno en tu vida. Por lo tanto, esos puntos de referencia van a marcar también las características de la persona. Si nosotros decimos defender principios, defender valores, claramente debemos tener claro cuáles son y así también poder transmitirlos hacia los demás. O de lo contrario, solamente va a quedar en un conocimiento muy bonito, en un conocimiento que puede ser muy ilustrado, pero la verdad es que eso a la larga va a quedar solamente en un papel y no en las acciones. Dentro de los valores que tiene que tener cada persona y que debiésemos obviamente tener nosotros mismos, son los actos de bondad. Y es acá donde nos encontramos con el concepto del Gemilut Hasidim, que es prácticamente las manifestaciones de obras de bondad. Acá nosotros vamos viendo de que este rasgo fue muy característico en Abraham Avinu, cuya tienda estaba abierta en 4 direcciones para asegurarse de recibir y albergar a todo forastero, a todo extranjero. ¿Por qué razón? Y incluso también lo comentamos un poquitito el día de ayer, es por el hecho de que él ocupaba todos sus recursos, los recursos que Hashem le había dado, con el fin de poder alcanzar a más personas, y al momento en que él los recibía en esa tienda, obviamente les daba de alimento, les daba de beber, suplía esa necesidad,
pero aún más suplía una necesidad mucho mayor, que es la necesidad misma espiritual, para que puedan conocer al Elohim vivo que él ya conocía. Por lo tanto, esto nos enseña claramente a que al momento en que estaba abierta en estas 4 direcciones, ahí se estaba asegurando de recibir y albergar a toda persona. Y este rasgo es representado por el shulchan, que es la mesa, en donde se coloca el lejem japanim, que es el pan de semblantes. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hay en nuestra vida? ¿Qué es lo que está en nuestras manos? Y si efectivamente esto que el Eterno ha depositado en nosotros puede ser ocupado como actos de bondad. En cierta manera, recuerda lo que nos dice también su palabra. Si alguien te pide algo y está en tus manos el poder ayudarle, no le niegues la ayuda. Muchas veces hay personas que nos piden ayuda y quizá algunos pueden llegar a decir, no, es que no te puedo ayudar, y sabiendo a la persona de que sí lo puede ayudar. Por lo tanto, ese es un pequeño gran detalle que nos ayuda a entender también hasta qué punto está actuando la bondad en nosotros. Si tú te das cuenta, acá lo que está ocurriendo con Abraham en particular, prácticamente está renunciando a sí mismo, está renunciando a su comodidad o está renunciando a todo aquello que le puede generar confort para poder dárselo a aquellos que efectivamente lo están necesitando. Acá nosotros podemos entender los actos de bondad de una forma sumamente práctica al momento en que nosotros podemos ayudar a un anciano o a una anciana, también cuando nosotros podemos, como ejemplo, quizá poder dar algo, un alimento a otro que lo está necesitando más, etcétera. Te das cuenta de que el acto de bondad de por sí no solamente se trata de cosas grandes, sino que también se trata de pequeños grandes detalles que tú puedes hacer en el día a día. La bondad está muy relacionada con renunciar prácticamente a ti mismo y que de esa manera también tú puedas priorizar en muchos sentidos lo que puede ser la necesidad de los otros en vez de la tuya. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad pero tan egoísta, en donde prácticamente la persona tiene que estar decidiendo, o más bien dicho, dándole la prioridad a sus propias necesidades y no piensa y no ve las necesidades que hay en los demás. Hay un principio judío que nos habla de que el judío tiene que hacerse cargo de la necesidad de los otros. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos lleva a todo esto? Prácticamente a que tengo que cubrir al que está desnudo, tengo que alimentar al que está hambriento, etc. Como dice el dicho, nadie es tan pobre como para no dar algo y nadie es tan rico como para no recibir algo. Lo que nos lleva a entender todo eso es hasta qué punto nosotros pudiésemos estar comprometidos con la necesidad de los demás y si es que hay un grado de bondad correcto en nuestras vidas, o más bien dicho, si es que hemos entendido correctamente cuál es el sentido mismo de la bondad. Todo esto nos lleva a nosotros a entender de que la persona en particular tiene superávit en muchas áreas de su vida y déficit en otras áreas de su vida. ¿Y qué es lo que ocurre para poder equilibrar todo aquello? De que si alguien tiene un superávit, que supla la necesidad del déficit en la otra. Y si esa otra persona tiene un superávit en otra parte de la vida, tiene que cumplir o suplir el déficit que hay en el otro. Por lo tanto, de esa manera tiene que actuar todo aquello, sobre todo como un cuerpo. Recuerden lo que dijo Rab Shaul respecto al cuerpo del Mashiach. O sea, muchas veces nosotros no sabemos ese versículo o esos versículos porque es un poco extenso, pero la verdad es que al momento en que vemos la necesidad de los demás, hasta qué punto nosotros actuamos como la palabra nos dice que actuemos. O solamente lo hacemos esporádicamente, lo hacemos en una época determinada, cuando nos acercamos a Rosh Hashanah, por ejemplo. No lo sé, puede ser. O es un acto que tú llevas a diario en tu vida. Dicho eso, la Biblia describe a Abraham como un hombre intensamente preocupado por la comodidad y el bienestar de los otros. Deja su lecho de enfermo cuando ve a extraños a la distancia, ignorando su dolor para poder ser hospitalario con ellos. Bueno, prácticamente ese texto nos está reflejando lo que ocurrió al tercer día cuando Abraham se circuncidó.
es el día más doloroso, claramente, y es ahí en donde ve a estos tres forasteros y a pesar de su dolor, a pesar de que ese día el calor era mucho más agobiante que cualquier otro, toma la decisión de poder dejar de lado su dolor para poder atender a aquellos que estaban teniendo una necesidad. Por lo tanto, es acá donde vamos viendo el aspecto de no egoísmo en Abraham, y sin duda alguna tiene que ser un aspecto que tiene que estar en cada uno de nosotros. La palabra nos lleva a poder confrontarnos a todas nuestras debilidades, a todos los aspectos que tienen que mejorar en nuestra vida. Y si uno de los aspectos es el egoísmo, bueno, es una muy buena oportunidad para que nosotros el día de hoy podamos estar trabajando en aquello, descubrir si hay o no egoísmo en nuestras vidas y si lo hay, para que de esa manera pueda ser doblegado y subyugado al señorío de Mashiach. Por lo tanto, dentro de este punto, claramente estamos viendo un ejemplo maravilloso de nuestro padre Abraham, que sin duda alguna va a generar un alto grado de bendición para nuestras vidas. Es aquí en donde prácticamente nosotros vamos entendiendo de que el acto de bondad también sirve como un alimento para nuestra alma. Si bien muchas veces la persona dice, ya, yo voy a ayudar a una persona, perfecto, hazlo. Nunca está de más. Y si tú estás viendo la necesidad de los otros, por favor, hazlo. Pero ¿dónde está el gran detalle? Que la bondad que tú hagas a los demás no sea para calmar tu conciencia o para que tú te sientas bien. ¿Qué es lo que quiere decir eso? De que hay un principio que habla, una cosa es muy distinta a que tú te sientas bien con algo que haces, a que tú hagas el bien. Muchas veces cuando nosotros hacemos el bien, no quiere garantizar de que hay un sentimiento de bienestar en ti. Solamente tienes la convicción de que estás haciendo el bien, porque eso es lo que corresponde hacer. Pero hoy en esta sociedad prácticamente se le está apuntando prácticamente al objetivo de la persona de que todo lo que haga sea relacionado en que la persona se sienta bien. Pero eso puede ser muy amplio porque la persona puede sentirse bien haciendo el mal, mintiendo, robando. Entonces te das cuenta de que el concepto mismo del sentimiento no cabe dentro de un principio hebreo o de un principio judío como tal. ¿Por qué razón? Porque este principio nos dice, tú haces el bien, independientemente si eso te hace sentir bien o te hace sentir mal. Por lo tanto, no se trata de que tu bondad sea para calmar tu conciencia, para calmar prácticamente el hecho de que digas, ay, ahora ya me siento tranquilo porque ayudé. No, sino que la bondad está relacionada directamente porque tú estás enfocado en la necesidad del otro, estás enfocado en poder ser una ayuda, pero tangible para que el otro pueda salir adelante, para que el otro pueda avanzar, pueda crecer, etcétera. O sea, en esta fórmula tú no estás incluido, solamente estás llevando a cabo una acción que está relacionado y enfocado 100% en la persona que está necesitada. Incluso nuestros rabinos de bendita memoria nos dicen lo siguiente, de que al momento en que tú haces un acto de bondad, haces un acto de bien, y si en tu interior, aunque sea un pensamiento, te dice, wow, qué buena obra hice, ahí ya está tu recompensa. Ya obtuviste tu recompensa. Porque no se trata de vanagloriarse, no se trata de poder decir, wow, qué bueno soy, que puedo hacerlo. No, no. No se trata de uno, sino que se trata de cómo podemos ayudar al resto o cómo lo que el Eterno ha puesto en nuestra vida puede ayudar a los demás. El acto de bondad no solamente se trata de algo financiero, no solamente se trata de algo que está valorizado monetariamente, sino que tú puedes ser muy extenso o puede ser muy abundante en consejo, puede ser muy abundante para poder acompañar a una persona en momentos de dolor, puede ser muy abundante en palabras de ánimo, en oración, puede ser muy abundante en poder entregar una palabra que pueda confortar la vida de la persona. Por lo tanto, si ahí hay abundancia en ti, entrégala a aquellos que la están necesitando. No solamente se trata de algo, de una bondad que tú puedas hacer de una forma financiera para suplir una necesidad financiera de otro, sino que también puede ser muy abundante
en el área espiritual, y de esa manera también puedes ser instrumento para suplir esa hambre espiritual que están teniendo los demás. Por lo tanto, todo acto de bondad, sin lugar a duda, está pensado para aquellos que están necesitando, para aquellos que en donde tú veas que hay una real y completa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Talmud? Los judíos son hijos compasivos de padres compasivos. Una persona que es cruel con los demás, con las demás criaturas, no es descendiente de nuestro padre Abraham. Entonces, son aquellas características que sí o sí tienen que estar en nuestra vida. Son características que no podemos dejar pasar si queremos decirle a los demás que somos personas que cuidamos los principios y cuidamos los valores, pero si prácticamente estos conceptos no están claros en nosotros, difícilmente nos van a creer o difícilmente vamos a poderlos convencer, porque, bueno, tampoco es el objetivo convencerlos, sino que el objetivo mismo de esto es poder darles a conocer cuán grandes cosas ha hecho el Eterno en la vida de nosotros, pero no para una vanagloria, sino que para que todo lo que el Eterno ha hecho, también los demás puedan verse beneficiados. Por lo tanto, ¿esto qué nos enseña? A que los actos de bondad también están presentes en el Brit Hadashah. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a ver. Por lo tanto, Hashem mismo es un diseño original de bondad. Por lo tanto, acá nosotros, ¿qué es lo que vamos viendo? Prácticamente es un diseño perfecto que también vio a Abraham como diseño en el Eterno. Claramente, porque en este mismo punto en particular, nosotros vemos de que Abraham le implora al Eterno que perdone, por ejemplo, los pecados que habían en Sodoma y Gomorra. También Abraham enseñó los actos de bondad a aquellos que estaban a su alrededor. Pues sobre todo lo podemos ver en el caso de Eliezer, que le dio las instrucciones específicas a Abraham de cuáles eran las características que tenía que tener Rivka, o la esposa de Isaac, que todavía no era conocida Rivka, sino que en los próximos versículos. Y hay acá un punto bien relevante basado en la bondad, y que Abraham le dice a Eliezer que considere, y es el hecho de que al momento en que él la vea, esta mujer, le iba a ofrecer agua a él y también a sus camellos. Entonces, claramente ese es el acto de bondad que podemos ver en toda esta historia. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo este concepto tan maravilloso, el concepto mismo que Abraham está transmitiendo a sus próximas generaciones. Y es aquello que nosotros no debemos perder. No seamos como el mundo es, no seamos como el mundo es egoísta, solamente personalista, solamente viendo su propia necesidad, solamente viendo cómo puede superar al otro independientemente de la forma en que sea. No, pienso de que la manera en que nosotros podemos ser luz en este mundo claramente está relacionado con el diseño mismo de la bondad del Eterno, y así también con cómo nuestros patriarcas actuaron y vivieron a lo largo de sus vidas, porque eso prácticamente va generando diseños y patrones para cada uno de nosotros. Por lo tanto, acá nosotros vamos viendo el diseño original de bondad por parte de Hashem. Por lo mismo nosotros vamos viendo, por ejemplo, de que él mismo visitó a Adán y a Eva cuando ellos estaban desnudos, visitó a Abraham cuando estaba enfermo, consoló a Isaac en su dolor, y así también podemos ver de que también enterró a Moshe posteriormente a su muerte. Por lo tanto, lo que está hablando Mashiach en el Brit Hadashah no es algo nuevo, es algo que ya nosotros vemos en la Torá. Ya estamos viendo como ejemplo que él siguió de nuestro Abacadosh. Entonces, si ustedes se dan cuenta, claramente se trata de un diseño
que perdura y que se repite en el tiempo. Y ese es el diseño que claramente tiene que haber en la vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, siguiendo un poco más adelante, nuestra petición en Rosh Hashanah. ¿Se acuerdan que una de nuestras peticiones cuál es? Cuando clamamos para que Hashem nos trate con caridad y así también nos trate con bondad. Lo que podemos ver en el hebreo, el hace y manuse de acá bajese, pero que esto sea diariamente, no por un antojo, sino constantemente. Él quiere lo mismo de nosotros, porque yo deseo bondad y no sacrificios, es lo que le dijo al profeta Oseas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros entendemos de todo este concepto? Es el hecho de que claramente en tiempo de Rosh Hashanah, lo que le estamos pidiendo al Eterno, de que su bondad siempre esté en nuestra vida, de que siempre sea un juicio favorable para nosotros, de que sea un año en bondad, que sea un año en bendición, un año que sea próspero, etc. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Será de que para rectificar cosas, por ejemplo, cuando entramos en el mes de Lul, para rectificar cosas es ahí donde solamente damos caridad o tenemos actos de bondad, para que así cualquier juicio negativo sea transformado en uno positivo? Pero ¿qué pasa el resto del año? Si en Rosh Hashanah estamos pidiendo de que todo nuestro año sea bueno, ¿por qué solamente en un tiempo nosotros podemos mostrar actos de bondad? ¿Será de que estamos haciendo esos actos de bondad ni siquiera pensando en la necesidad del otro, sino que para algo personal, para poder tener un buen año? Entonces, claramente eso nos debe generar un motivo de análisis interno y que al momento en que nuevamente estemos celebrando aquella fiesta, lo podamos hacer con un mayor entendimiento y siendo sumamente sinceros. A ver, la persona puede verse muy bondadosa, en cierta manera puedes mostrarte muy bondadoso a otros y claramente otros te van a creer y van a decir, wow, qué bondadoso, qué bondadosa esta persona. Pero tú no puedes engañar al Eterno y tampoco te puedes engañar a ti mismo. Entonces, ¿cuál es la intención con la cual tú estás pidiendo al Eterno que sea bondadoso contigo? Si al momento en que te da la oportunidad de ser bondadoso, solamente lo haces con tiempo, por un tiempo determinado, para así recibir una buena recompensa, o solamente evitas ser bondadoso y sacas conclusiones, no de que estas personas se aprovechan, no de que esta persona aquí ya lo ha ayudado mucho. Entonces, ese análisis prácticamente va a generar de que algunos aspectos que pueden estar un poco errados o equivocados en nuestra vida puedan generar completa sanidad y así efectivamente ser personas con valores, personas con principios muy determinados porque estamos siguiendo aquellos puntos en particular que la palabra nos está diciendo. Entonces, otro punto en particular que nosotros debiésemos aprender o adquirir en nuestra vida o fortalecer es la Geburah, que es la fuerza interior. Y esto es muy necesario para doblegar el ego y también la mala inclinación. Recuerden que la palabra nos dice que el Eterno resiste al soberbio, resiste a la persona que tiene alto grado de egocentrismo, etcétera, que todo está plasmado solamente en él, que prácticamente se pone en una posición de superioridad con el resto y es capaz de hacerle cualquier daño al resto sin importar las consecuencias, solamente importa él. Entonces, ¿qué es lo que nos manda todo aquello? De que esa fuerza interior va a doblegar el ego que hay en cada una de las personas y así también puede doblegar la mala inclinación. Y es uno de los aspectos de los cuales claramente nosotros tenemos que luchar día a día con lo que es el Yetzer Hará, por el hecho de que es eso lo que nos lleva a la transgresión, es aquel punto que nos lleva prácticamente a lo que es el pecado. Por lo tanto, debemos trabajar día a día en aquello, o sea, los sabios de bendita memoria nos dicen lo siguiente, que la persona que estudia Torah todos los días de su vida es capaz de vencer cualquier tipo de pecado. ¿Por qué razón? Y es aquí en donde apunto un comentario que di el día de ayer y que está relacionado directamente, que es muy distinto una persona que estudia Torah con el corazón circuncidado a una persona que estudia Torah con el corazón no circuncidado. Porque el que tiene el corazón circuncidado va a generar que la Torah genere vida en él.
versus la persona que está estudiando Torá y que no tiene el corazón circuncidado, va a generar de que esa información sea eso, información y nada más. Por lo tanto, para que nosotros podamos doblegar la mala inclinación, debemos tener el corazón circuncidado. Y hay una diferencia entre la circuncisión en la carne y la circuncisión en el corazón. La primera, en la carne, está relacionada directamente con el hecho de que se hace una vez en toda la vida, pero la circuncisión del corazón es un proceso que se hace constantemente. Por lo tanto, ¿qué nos enseña todo esto? De que nosotros no podemos relajarnos, no podemos decir de que aquí ya estamos listos, ya somos kadosh, etcétera, y que ya la tentación o la mala inclinación no tiene autoridad en nosotros. No, recuerden de que mientras estemos en este cuerpo corruptible, claramente estamos bajo una constante amenaza. Por lo tanto, lo que nos va a ayudar a todo esto es a generar un grado de influencia mayor si es que nuestros ojos están todos los días viendo, estudiando lo que es la Torá, y así todo nuestro ser está viviendo lo que es la Torá. Entonces, este punto en particular de la Geburá se asocia mucho a Isaac, quien estuvo dispuesto a ser sacrificado en el altar. Entonces, el rasgo de Geburá está representado en el Misbeach, que es el altar, en donde se coloca un mundano animal físico y se le dedica por completo a una causa más elevada. Entonces, la pregunta es, ¿a qué estás dispuesto y a qué estás dispuesta? Que esta fuerza interior puede generar en ti de que tú puedas renunciar a aquellos que tienen mucha influencia en tu cuerpo. Y recuerda lo siguiente, que el adversario, que Hashem lo reprenda, va a tener la autoridad que tú le permitas en tu vida. Es de acuerdo a las puertas que tú abras, es de acuerdo a los caminos que tú transites, es de acuerdo a los ambientes en los cuales tú te desenvuelvas. Por lo tanto, es ahí en donde está la sabiduría para ser personas con valores. Es muy importante de que la sabiduría actúe diariamente en nuestras vidas. También tenemos el concepto de Emet, que es la verdad. Y este rasgo es el deseo de entender la Torá y fue la característica principal de Jacob Avinu, quien estudió Torá durante 14 años sin interrupción y sobre quien decimos en Minjá de Shabbat, otorga verdad a Jacob. El rasgo de buscar Torá es representado por el Aarón, el arca que contenía la primera Torá que Hashem le dictó directamente a Moshe. Ahí podemos ver ese comentario mismo del Rab Noach Weinberg. Por lo tanto, ¿qué aprendemos de todo esto? Una de las cualidades que tiene que tener la persona con valores es que sus palabras siempre sean con verdad. Por eso también nosotros vemos que nuestro Mashiach llega a decir, yo soy la verdad, Ani Emet, que nos lleva a entender prácticamente el sentido mismo de la esencia de la persona. O sea, acá, si no eres una persona veraz, claramente los demás después no te van a creer, tú mismo te estás desprestigiando, tus palabras no van a tener peso, tus palabras no van a ser garantía de nada, y claramente te vas a transformar como en una llave que salen dos tipos de agua, una dulce y una amarga, porque por una parte estás predicando o estás hablando de un tema o estás compartiendo Torá, pero por otra parte estás mintiendo. O sea, hay una incoherencia. Por lo tanto, la verdad siempre va a generar una coherencia en la vida de la persona para que de esa manera también pueda ser una persona con valores altos en su vida y así también pueda ser reconocido. Por lo tanto, lo que nosotros aprendemos en este cuarto día claramente es una esencia misma de acciones que tienen que haber para que de esa manera nosotros podamos llevar a cabo una tarea con menos dificultad y que podamos ser mucho más efectivos en nuestra luz, en alumbrar hacia los demás. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, por no decir 100%, lo que mejor habla de nosotros son nuestras actitudes, nuestras acciones, más que nuestras palabras. Por esa razón, no solamente se trata de decir de que tú tienes valores, no sigas diciéndole a los demás que eres una persona con valores, demuéstraselos. Y que los demás digan que eres una persona de valor. ¿Qué quiere decir todo aquello? Recuerda las palabras de Mashiach. Yo no hablo de mí mismo,
sino que dejo que mi Padre hable y dé testimonio acerca de mí. Y ese mismo ejemplo nos va a generar en la vida de cada uno de nosotros, de que dejemos de hablar de nosotros mismos para que sean nuestros actos los que hablen y que digan que efectivamente somos personas de valor. Por lo tanto, que el Eterno en este día pueda ayudarnos a todos nosotros y que se pueda manifestar ese milagro de ser personas de valor. Que Hashem te bendiga.